en nuestro video. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fundamental para cualquier programador Java: las excepciones. ¿Qué son las excepciones en Java? En el mundo de la programación, una excepción es un problema que surge durante la ejecución de un programa. Estos problemas pueden ser de muchos tipos, desde errores de lógica hasta problemas con archivos que no se encuentran. En términos simples, una excepción es un evento que interrumpe el flujo normal de las instrucciones de un programa. En Java, cuando ocurre una excepción, se crea un objeto que encapsula la información sobre el error, y este objeto se lanza para ser manejado por el código adecuado. Supongamos que intentas dividir un número por 0. Esto generará una excepción de tipo Arithmetic Exception, que se produce para los errores de una operación aritmética o de conversión. En este ejemplo, el bloque try contiene el código que podría lanzar una excepción, y el bloque catch maneja la excepción cuando ocurre. Esto nos permite controlar el comportamiento del programa en caso de error y proporcionar mensajes de error útiles a los usuarios. Tipos de excepciones en Java. En Java, las excepciones se dividen en dos categorías principales: excepciones comprobadas y no comprobadas. Las excepciones comprobadas son aquellas que el compilador obliga a manejar. Estas excepciones se derivan de la clase exception, pero lo que tiene es que no incluyen runtime exception. Un ejemplo común es el IOException. Aquí se tiene un ejemplo de cómo manejar una IOException. En este ejemplo, estamos leyendo un archivo y manejando cualquier IOException que puede ocurrir durante el proceso. Las excepciones no comprobadas incluyen los errores de lógica y otras excepciones que heredan de runtime exception. Estas excepciones no son formadas por el compilador a ser manejadas. Un ejemplo común es null pointer exception, que esto ocurre cuando intentas usar una referencia de objeto que no apunta a ningún objeto, es decir, es null. Aquí se tiene un ejemplo del null pointer exception. En este ejemplo, intentamos llamar el método length en una cadena que es null, lo que provoca un null pointer exception. Las excepciones comprobadas son verificadas en tiempo de compilación y deben ser manejadas explícitamente, mientras que las excepciones no comprobadas ocurren en tiempo de ejecución y no es obligatorio manejarlas. Este segmento proporciona una explicación detallada sobre los tipos de excepciones en Java, con ejemplo de códigos para ilustrar cada tipo y una comparación clara de sus diferencias. Ahora que ya sabemos qué son las excepciones y los diferentes tipos que existen en Java, vamos a ver cómo manejarlas correctamente. En Java usamos bloques try y catch para este propósito. El bloque try contiene el código que puede lanzar una excepción, mientras que el bloque catch contiene el código que maneja la excepción si esto ocurre. Aquí vamos a ver un ejemplo. En el ejemplo que ustedes están observando en mi pantalla, intentamos acceder a un índice fuera de los límites del array, lo que genera un array index out of bounds exception. El bloque catch captura esta excepción y proporciona un mensaje de error útil. A veces necesitamos ejecutar código sin importar si se produjo una excepción o no. Para esto usamos el bloque finally. El código dentro del bloque finally siempre se ejecutará independientemente de si se lanzó una excepción o no. Aquí vamos a ver justamente un ejemplo. En el ejemplo que podemos observar, el bloque finally se ejecuta después del bloque catch, independientemente de si hubo una excepción o no. En Java también tenemos el bloque try_write_resource, que se utiliza para manejar recursos que deben cerrarse después de su uso, como archivos o conexiones de red.
Este bloque asegura que los recursos se cierren automáticamente, como lo podemos observar en el ejemplo. En este ejemplo, try_white_resource se asegura que el bufferedReader se cierra automáticamente al finalizar el bloque, incluso si ocurre una excepción. A veces las excepciones predefinidas en Java no son suficientes para manejar situaciones específicas en nuestras aplicaciones. En esos casos podemos crear nuestras propias excepciones personalizadas. Esto nos permite proporcionar mensajes de error más específicos y manejar casos particulares de manera más efectiva. Para crear una excepción personalizada, simplemente necesitamos crear una nueva clase que extienda exception o alguna de sus subclases. Aquí vamos a ver justamente un ejemplo. En este ejemplo, mi exception personalizada extiende a exception a la clase exception y proporciona un constructor que acepta un mensaje de error. Este mensaje puede ser utilizado para describir el problema que causó la excepción. Una vez que hemos definido nuestra excepción, podemos lanzarla en nuestro código usando la palabra clave throw. Aquí justamente vamos a ver el ejemplo. En este ejemplo, el método verificarEdad lanza una miException personalizada. Si la edad es menor que 18, el bloque try_catch en el método main maneja esta excepción y proporciona un mensaje de error adecuado. Las excepciones personalizadas son muy útiles para manejar errores específicos de la lógica de negocio en nuestras aplicaciones. Aquí justamente vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, el método validarNombreDeUsuario lanza un nombre de usuario inválido exception si el nombre de usuario no cumple con ciertos criterios. Esto permite manejar errores de validación de manera clara y específica. En resumen, crear excepciones personalizadas en Java nos permite manejar errores específicos de nuestra aplicación de manera más efectiva al extender la clase exception a sus subclases. Podemos definir nuestras propias excepciones con mensajes de error personalizados y lanzar estas excepciones cuando sea necesario. Hay que asegurarse siempre de usar excepciones personalizadas para casos específicos, donde las excepciones predefinidas no sean suficientes. Esto hará que nuestro código sea más claro y más fácil de mantener. Para finalizar nuestro recorrido por las excepciones en Java, es importante hablar sobre algunas buenas prácticas que nos ayudarán a manejar las excepciones de manera efectiva y profesional. Vamos a repasar algunos puntos clave que debemos de tener en cuenta. La primera y más importante buena práctica es manejar las excepciones apropiadamente. Esto significa que no debemos simplemente atraparlas y luego ignorarlas. En su lugar, debemos proporcionar una respuesta adecuada. Como primer ejemplo tenemos que, en lugar de simplemente imprimir error, proporcionar un mensaje más detallado como lo podemos ver aquí, que nos dice error al leer el archivo. Esto nos ayudará para detectar más fácil el problema y poder resolverlo de una manera más fácil. El segundo ejemplo es evitar una captura de excepción genérica. Capturar exception o throwable es una mala práctica porque se puede atrapar excepciones que no esperábamos y dificultar la depuración, como lo podemos ver en el segundo caso. El tercer consejo sería manejar solo las excepciones que podamos manejar. No atrapar excepciones solo para evitar que el programa se detenga. Si no podemos manejar una excepción, considerar relanzarla como yo lo hice en este tercer caso. Como otro consejo importante, debemos asegurarnos de liberar recursos apropiadamente, usando bloques finally o try_with_resource para evitar fugas de recursos. Esto es especialmente importante cuando trabajamos con I/O, bases de datos y otros recursos externos. Entonces los consejos serían usar finally para limpiar recursos y el segundo consejo sería usar try_with_resource para un manejo automático de recursos. Crear excepciones personalizadas solo cuando sea realmente necesario puede hacer que nuestro código sea más claro y fácil de mantener, usándolas para representar errores específicos de nuestro dominio de aplicación que no están cubiertos por las excepciones estándar de Java, como por ejemplo la excepción personalizada, ¿no? Que podemos ver aquí, que es datos inválidos exception, y esto brinca al throw datos inválidos exception y esto nos ayuda a detenerlo de una manera más clara. También podemos documentar las excepciones que nuestro método puede lanzar usando Javadoc. Esto puede ayudar a otros desarrolladores a entender mejor nuestro código y cómo manejar las excepciones que pueden ocurrir. Y aquí lo podemos ver, tiene las indicaciones de leer los datos de un archivo. Nombre de archivo es el nombre del archivo a leer. El throws o exception si ocurre un error al leer el archivo. Y aquí está la clase que es public leer archivo. Y todo lo demás, ¿no? String nombre archivo, throws y exception, que es el código para leer el archivo. En resumen,
Manejar excepciones de manera efectiva es una habilidad esencial para cualquier desarrollador de Java. Recordar siempre proporcionar mensajes de error útiles, evitar capturar excepciones genéricas, manejar solo las excepciones que podamos manejar, usar finally y try white resource para limpiar recursos, crear excepciones personalizadas cuando sea necesario y documentar las excepciones en nuestro código. Siguiendo estas buenas prácticas podremos escribir un código más robusto y fácil de mantener, lo que nos ayudará a crear aplicaciones más confiables y profesionales. Y eso es todo por hoy. Espero que esta introducción a las excepciones en Java te haya sido útil. Recuerda que manejar excepciones de manera adecuada es crucial para crear aplicaciones robustas y confiables. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber de ti y ayudarte con cualquier duda que tengas. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, dale un like y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Cuídense y feliz programación.